Imagina que vives hace más de un siglo y vas al banco con un billete. No es solo un trozo de papel con números y colores, ese billete representa algo físico, algo que puedes tocar. Una cantidad exacta de oro guardada en una caja fuerte. Si quisieras, podrías cambiar ese papel por oro real. En esencia, tu dinero no era una promesa, era una prueba tangible de riqueza almacenada. Así funcionaba el patrón oro, el sistema que durante décadas fue el corazón del comercio mundial. Y aquí viene lo curioso. En aquella época la gente no hablaba de inflación como lo hacemos hoy. Los precios eran más estables porque cada moneda emitida debía estar respaldada por una cantidad de oro en el Banco Central. No se podía imprimir más dinero del que se tenía en reservas, lo que hacía casi imposible crear riqueza de la nada. El valor del dinero se medía literalmente en gramos de oro. Pero claro, no todo era perfecto. El sistema tenía sus límites y, como verás más adelante, esos límites acabarían empujando al mundo entero a buscar una alternativa. Antes de seguir, una cosa rápida. Si te estás preguntando cómo puede ser que algo tan antiguo siga afectando tu economía hoy, suscríbete ahora mismo a FinFocus. Aquí tratamos de explicar el pasado para que entiendas lo que te afecta en el presente, sin rodeos y con ejemplos fáciles. Y ya que estamos, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Vamos a ver cuántos países distintos aparecen abajo. Vale, sigamos. El patrón oro tenía algo casi mágico. Ofrecía confianza. Cada país tenía su moneda respaldada por lingotes bien contados. Si el gobierno quería emitir más billetes, tenía que tener el equivalente en oro guardado. Esto limitaba los excesos políticos y mantenía equilibrado el sistema financiero. Los ciudadanos confiaban porque sabían que su dinero no podía evaporarse por decisiones arbitrarias. Pero eso también significaba que, en momentos de crisis, los gobiernos tenían las manos atadas. No podían simplemente inyectar liquidez, como hacen hoy los bancos centrales. Uno de los puntos fuertes del patrón oro era su simplicidad. Si tú vivías en Francia y querías comprar algo en Estados Unidos, el tipo de cambio se calculaba directamente según la cantidad de oro que respaldaba cada moneda. No había tanta especulación, ni tipos de cambio flotantes, ni devaluaciones repentinas. En teoría, era un mundo más estable. Pero en la práctica, esa estabilidad tenía un precio alto: la rigidez. Cuando un país entraba en recesión, no podía imprimir dinero para estimular la economía. Y cuando se necesitaba financiar una guerra o una crisis, el sistema colapsaba por falta de liquidez. Durante gran parte del siglo XIX y principios del siglo XX, el patrón oro fue el rey absoluto. Paisajes de bancos con bóvedas llenas de lingotes, trenes cargados de oro cruzando continentes y monedas convertibles en metal precioso. Sin embargo, el sistema empezó a tambalearse cada vez que el mundo enfrentaba conflictos. Las dos guerras mundiales fueron su golpe más fuerte. Imagina mantener una promesa de oro cuando estás gastando miles de millones en fabricar tanques, aviones y armas. Los países necesitaban más dinero del que sus reservas podían justificar, y el oro empezó a sobrarles menos que las balas. La Primera Guerra Mundial fue el primer aviso. Muchos países suspendieron temporalmente el patrón oro porque no podían seguir el ritmo de sus gastos. Emitieron dinero sin respaldo, endeudándose hasta niveles desconocidos. Después intentaron volver al sistema, pero el daño ya estaba hecho. El oro ya no era suficiente para sostener tanto papel. Lo mismo sucedió con la crisis del 29, cuando la falta de flexibilidad del sistema agravó la Gran Depresión. El dinero estaba atado de pies y manos mientras las economías se hundían. Y ahí, lentamente, empezó a nacer una desconfianza hacia el metal dorado. Hasta este punto, probablemente te suene a historia antigua, algo que poco tiene que ver contigo. Pero atención, porque las decisiones de aquella época dieron forma al mundo en el que tú cobras tu sueldo, pagas impuestos y ahorras. El patrón oro no desapareció de la noche a la mañana. Fue una transformación paulatina, llena de tensiones entre el deseo de estabilidad y la necesidad de flexibilidad económica. Los gobiernos se dieron cuenta de que, si querían sobrevivir en tiempos de crisis, necesitaban poder crear dinero incluso sin respaldo metálico. Y eso era prácticamente una herejía en el siglo pasado. El ejemplo más claro de la rigidez del sistema se vio en la crisis de la Gran Depresión. La gente corría a los bancos para cambiar sus billetes por oro, temiendo que el sistema colapsara.
Pero claro, los bancos no tenían suficiente para todos. El resultado fueron colas eternas, bancos quebrados y una pérdida masiva de confianza. Ese colapso fue la señal definitiva de que algo tenía que cambiar. De hecho, fue uno de los detonantes que llevaron a las naciones a repensar completamente el sistema financiero mundial. Entonces vino un momento crucial: el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de una nueva era económica. Allí, en un pequeño pueblo llamado Bretton Woods, un grupo de representantes de 40 países decidió rediseñar las reglas del juego. Esa historia la veremos en el próximo capítulo, pero te adelanto una pista: el oro ya no volvería a tener el mismo protagonismo. A partir de entonces, el dinero empezaría su camino hacia lo que hoy conocemos como dinero fiat, un papel sin respaldo físico, pero con una promesa de valor basada solo en la confianza. Así que la gran pregunta que queda flotando es: ¿fue el patrón oro la mejor garantía de valor o una camisa de fuerza que no dejaba crecer al mundo moderno? En ese dilema se esconde el origen de muchas decisiones económicas que todavía nos afectan. Quédate atento, porque en el siguiente capítulo veremos cómo Estados Unidos tomó el control del sistema financiero global y transformó el oro en una simple referencia histórica. Y sí, te sorprenderá saber que de aquel cambio depende directamente lo que hoy tienes o no tienes en tu cuenta bancaria. Después de la Segunda Guerra Mundial, el planeta estaba en ruinas. Europa necesitaba reconstruirse, las economías estaban destrozadas y el comercio internacional apenas sobrevivía. El oro seguía siendo símbolo de valor, pero el mundo necesitaba algo más flexible. Y ahí apareció el gran acuerdo de Bretton Woods, firmado en 1943 en un pueblecito perdido de Estados Unidos. Fue una reunión donde delegados de 40 países se juntaron para decidir cómo reorganizar la economía global. Spoiler, el resultado fue un nuevo sistema monetario que cambiaría para siempre la forma en la que entendemos el dinero. El protagonista absoluto fue el dólar. En ese nuevo sistema, el dólar estadounidense se convirtió en la moneda de referencia mundial, respaldada por oro. Es decir, cada dólar emitido tenía un precio fijo en oro, $35 por onza. El resto de monedas del mundo quedaron atadas al dólar y, por tanto, indirectamente también al oro. En teoría, era un equilibrio perfecto. El oro mantenía al dólar bajo control y el dólar garantizaba estabilidad al mundo entero. Era como poner al dólar en el trono del sistema financiero internacional, pero con una cadena de oro que lo mantenía controlado. La razón por la que todos aceptaron este pacto fue simple. Estados Unidos tenía la mayor reserva de oro del planeta, acumulada durante la guerra. Mientras Europa se desangraba, las toneladas de oro viajaban hacia los bancos estadounidenses a cambio de armas, comida y suministros. Así que cuando llegó el momento de decidir una nueva estructura económica, todos coincidieron en que el país del tío Sam tenía la fuerza necesaria para sostenerla. El resultado fue el nacimiento de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que servirían para garantizar la estabilidad y respaldar el comercio entre naciones. Pero como sabrás, las promesas eternas no existen cuando hablamos de dinero. Durante los años 50 y 60 el mundo comenzó a cambiar más rápido de lo que el sistema podía soportar. Europa se recuperó, Japón despegó y Estados Unidos empezó a gastar más de lo que tenía. El gasto militar aumentó brutalmente con la guerra de Vietnam y con los programas sociales del gobierno, y poco a poco el país empezó a imprimir más dólares de los que podía respaldar con oro. Es decir, el balance ya no cuadraba. El famoso tipo de cambio de $35 por onza de oro comenzó a tambalearse. En aquel punto, algunos países europeos comenzaron a sospechar. Francia fue de los primeros en decir: «Queremos nuestro oro de vuelta». Y no lo decía de forma simbólica. Enviaron barcos cargados de billetes estadounidenses para pedir su contrapartida en metal. La reacción fue inmediata. Las reservas de oro de Estados Unidos comenzaron a caer. El sistema, que dependía de la confianza internacional, se estaba desmoronando por el simple hecho de que los números ya no cerraban. La economía global entera descansaba sobre una ilusión cada vez más frágil. Entonces, en el año 1971, llegó el punto de no retorno. El presidente Richard Nixon salió frente a las cámaras y anunció que Estados Unidos dejaba de convertir dólares en oro. Fue el famoso Nixon Shock, un anuncio que destruyó el sistema de Bretton Woods y puso fin al patrón oro. En ese momento, el dinero pasó a ser fiat.
lo que significa que su valor no dependía de ninguna reserva física, sino de la confianza en el gobierno que lo emitía. En resumen, el oro ya no era el ancla del sistema. Ahora la confianza era la nueva base del dinero. Imagina la escena. De un día para otro, el mundo entero tenía que aceptar que los billetes ya no representaban metal precioso, sino una promesa. Muchos economistas en su momento pensaron que sería una catástrofe, pero sorprendentemente el sistema no se derrumbó. Los países aceptaron las nuevas reglas porque, en el fondo, no había alternativa. Estados Unidos seguía siendo la potencia dominante y su economía impulsaba el comercio global. El dólar se mantuvo como moneda de referencia, aunque ya no tuviera respaldo en oro. Eso no significa que todo fuera color de rosa. El fin del patrón oro trajo consigo un cambio profundo. Los gobiernos y bancos centrales ahora podían imprimir dinero sin límite físico. Esto abrió la puerta a políticas monetarias expansivas, a la inflación crónica y al crecimiento de la deuda pública. De hecho, cada crisis posterior, desde la del petróleo en los 70 hasta la del 2008, tiene una raíz en esa nueva libertad financiera. Las economías se volvieron más dinámicas, sí, pero también más vulnerables. La estabilidad dorada se había cambiado por una economía basada en pura confianza. Lo más paradójico es que, aunque el oro perdió su papel central, nunca desapareció del todo. Los bancos centrales aún lo guardan como un seguro contra la pérdida de valor del dinero. Hoy, cuando los mercados se hunden o la inflación se dispara, el oro sigue subiendo. Es como si la humanidad no pudiera soltar del todo su viejo amuleto. Ese vínculo emocional con el metal precioso demuestra que, aunque ya no respalde nuestras monedas, el oro sigue simbolizando seguridad. Es un reflejo de la desconfianza que aún tenemos hacia el dinero que se puede imprimir con solo apretar un botón. Mirando en retrospectiva, Bretton Woods fue un experimento a medio camino entre la rigidez del patrón oro y la flexibilidad del sistema moderno. Intentó combinar lo mejor de ambos mundos, pero terminó demostrando que no se puede tener estabilidad absoluta y crecimiento ilimitado al mismo tiempo. Los líderes financieros de entonces quizá no lo sabían, pero aquella decisión de Nixon marcó el fin de una era. A partir de ese día, entramos en el terreno del dinero virtual, del crédito y de la especulación global. La historia parece técnica, pero en realidad afecta a cosas tan simples como lo que puedes comprar con tu salario. Desde que el oro dejó de respaldar el dinero, todo depende de la política monetaria de los bancos centrales, cuánto imprimen, qué tasas fijan y cómo manejan la inflación. Esa es la base de la economía en la que vives hoy. El oro ya no dicta el valor de tu billete, pero su sombra aún proyecta dudas sobre si la confianza por sí sola puede sostener algo tan frágil como el valor del dinero. Y así llegamos al final de esta etapa, donde el mundo entero giró de un sistema físico y predecible a uno sustentado en pura fe. En el siguiente capítulo hablaremos precisamente de eso, el dinero fiat. Veremos por qué, pese a todos sus riesgos, se impuso como el estándar global y por qué algunos expertos sueñan todavía con volver al patrón oro. Pero cuidado, porque hacerlo podría traer consecuencias que pocos imaginan. Imagina que vas al banco y pides cambiar tus billetes por algo que los respalde físicamente. El cajero te mira y te dice, no hay oro, solo confianza. Esa es, en resumen, la realidad del dinero en la que vivimos desde que Estados Unidos abandonó el patrón oro en 1971. El mundo entero aceptó ese cambio y se adentró en un nuevo sistema, el dinero fiat. Fiat, palabra latina, significa por decreto. En otras palabras, tu billete tiene valor no porque esté respaldado por algo físico, sino porque el gobierno dice que lo tiene. El dinero fiat se basa en la confianza colectiva. La gente le da valor al billete porque sabe que otros también se lo darán. Es un pacto invisible que todos respetamos. Si un día la mayoría decidiera no confiar más, ese papel se convertiría en tinta y celulosa sin valor. Parece frágil, ¿verdad? Sin embargo, este sistema ha permitido que las economías crezcan como nunca antes. Los países pueden emitir dinero para invertir, rescatar bancos o evitar recesiones, algo impensable bajo el rígido control del oro. Uno de los pilares de este modelo moderno son los bancos centrales. Son los guardianes del sistema encargados de controlar la cantidad de dinero en circulación y mantener la estabilidad de precios. Cuando la economía se frena, bajan las tasas de interés o imprimen más dinero para estimularla. Cuando hay demasiada inflación, hacen lo contrario.
es un equilibrio delicado, casi como conducir un coche en una autopista nevada. Cualquier movimiento brusco puede hacerte perder el control. Pero esa flexibilidad, que parecía una ventaja, también ha traído consecuencias difíciles de manejar. Desde el fin del patrón oro, el mundo ha vivido una montaña rusa de inflación, crisis financieras y deuda creciente. Piensa en la crisis del petróleo de los 70, la burbuja tecnológica de los 90 o la crisis de 2008. Todas tienen un elemento común: la facilidad con la que los gobiernos y bancos crean dinero. Cuando se puede imprimir sin límite, el riesgo de exceso es enorme. El dinero deja de tener un ancla y su valor depende únicamente de la disciplina de quienes lo manejan. Y sinceramente, la historia demuestra que esa disciplina no siempre ha estado presente. Esto nos lleva a una pregunta que muchos economistas se hacen todavía hoy. ¿Deberíamos volver al oro? La idea suena atractiva. Tener una moneda respaldada por algo tangible da seguridad. Evitaría que un país se endeudara de forma desmedida o que imprimiera dinero para tapar agujeros. Pero sería volver a un sistema tan inflexible que haría casi imposible responder a crisis o financiar avances tecnológicos. Un patrón oro pleno limitaría la capacidad del Estado para actuar frente a recesiones globales, pandemias o guerras. En esencia, elegir entre oro o fiat es elegir entre estabilidad rígida y crecimiento arriesgado. Además, hay algo que solemos olvidar. El dinero actual no solo son billetes, hoy todo es digital. Lo que tienes en tu cuenta bancaria no tiene respaldo físico, son números en una base de datos. Incluso los bancos crean dinero cada vez que otorgan un préstamo. Cuando pides una hipoteca o un crédito, ese dinero no existía antes. Nace en ese instante como una anotación contable. Así funciona la economía moderna, se alimenta de deuda y expectativa. Y mientras todos confiemos en que el sistema seguirá funcionando, ese ciclo puede sostenerse. El dinero fiat ha permitido cosas que antes eran imposibles. Los países pueden financiar investigación, infraestructura o programas sociales usando políticas expansivas. También posibilita mecanismos globales como los fondos de rescate o los bancos de desarrollo, pero a cambio ha generado una dependencia peligrosamente alta de la impresión monetaria. Cada vez que hay una crisis, se crea más dinero. Y cada vez que se crea más dinero, se diluye el valor de los ahorros. Es un juego de equilibrio en el que todos participamos, consciente o inconscientemente. Hoy, el debate ha vuelto a la mesa, sobre todo con la aparición de criptomonedas como Bitcoin. Su diseño, basado en una cantidad limitada de unidades, recuerda mucho al espíritu del patrón oro. La diferencia es que no hay lingotes, sino códigos almacenados en una red descentralizada. Algunos lo ven como el nuevo oro digital, una alternativa al dinero fiat que depende solo de la confianza en la tecnología, no en los gobiernos. Sin embargo, su volatilidad y falta de regulación hacen difícil verlo como sustituto real del dinero oficial. Al menos por ahora. Aún así, el oro no ha desaparecido del todo. Los bancos centrales y los inversores más cautos siguen acumulándolo. En épocas de crisis, cuando el dinero pierde valor y la inflación se dispara, el oro se convierte en refugio. Es el recordatorio permanente de que detrás de toda promesa económica siempre queremos algo sólido a lo que aferrarnos. Aunque estemos en la era digital, el sueño de tener una reserva tangible sigue vivo y probablemente nunca desaparecerá del todo. El dinero fiat, con todos sus defectos, es el motor del mundo contemporáneo. Nos da flexibilidad, pero también incertidumbre. Permite el progreso, pero puede incentivar el abuso. Lo que define su éxito no es cuánto dinero se imprime, sino cuánta confianza somos capaces de mantener colectivamente. En última instancia, el valor de una moneda se decide en la mente de las personas. Si eso desaparece, desaparece todo. Por eso, entender la historia del patrón oro no es mirar al pasado, es mirar el espejo de nuestra propia economía actual. Y aquí es donde cerramos el ciclo. Del oro al papel y del papel a lo digital, el dinero ha cambiado de forma, pero no de propósito. Sigue siendo una promesa compartida, una herramienta que solo tiene poder mientras todos creamos en ella. Así que la próxima vez que mires un billete, recuerda que no vale por lo que representa físicamente, sino por la confianza colectiva que lo sostiene. Si este tipo de historias te ayudan a entender cómo funciona realmente la economía, suscríbete a FinFocus. Aquí seguimos explorando cómo cada decisión, desde hace un siglo hasta hoy, sigue afectando a tu bolsillo y al futuro del dinero.